Sao Jue gimió hacia ella con desprecio, dándole una mirada penetrante y disparando una flecha a la espalda de otra niña. Esa tenía apenas entre 5 y 6 años. Ella gritó y cayó al suelo, su sangre manchando a la Yan, en su espalda roja, y fue despedazada por los lobos en muy poco tiempo. El tiempo pasó rápido, pero muy lentamente. La niña se quedó donde estaba con una expresión aturdida. De repente, se mordió los labios y se volvió rápidamente. Su velocidad era increíblemente rápida, como si sus piernas heridas no afectaran su agilidad en absoluto. Un lobo la perseguía y se abalanzó brutalmente. Ella escapó con 1 milímetro de sobra, apenas logrando llegar. En una esquina de la arena, había una pila de varillas de madera y heno para los caballos. La niña recogió una vara. Sin girar su cabeza, golpeó la barra contra la cintura de uno de los lobos que se acercaban furtivamente a otra niña. El lobo aulló y se fue a una esquina, obviamente herido de gravedad. «Venid aquí, todas, venid», gritó mientras se inclinaba y tomaba 2 piedras golpeándolas. Con un brillo, el heno se incendió con un rugido. La niña encendió su vara y levantó la antorcha. Corrió por toda la arena, ahuyentando a la manada de lobos que atacaba a las niñas. Mientras hace eso, continúa gritando: «Todas, venid aquí. Todas, venid aquí». Niñas de todas las edades corrieron hacia Jingyoer mientras lloraban, todas heridas. Algunas fueron mordidos por lobos, otras disparadas por flechas. Después de la embestida, apenas quedaban 20 niñas vivas. La manada de lobos temía al fuego. Mirando a Jingyoer protegiéndolas, se detuvieron y no se atrevieron a avanzar. Habían estado hambrientos por mucho tiempo. Al ver que su presa ahora estaba protegida, volvieron corriendo a los cuerpos que yacían en la arena, devorando todo lo que podían. Los ojos largos y estrechos de Suzuwai entrecerraron los ojos ante esta visión y murmuraron: «Animales inútiles». Tiró de su arco y comenzó a disparar contra los lobos. Las flechas afiladas volaron hacia la manada, atacándolos sin saberlo. Los lobos aullaron de dolor, colapsaron en el suelo y en un santiamén, todos estaban muertos. Las niñas que sobrevivieron estaban llenas de alegría. Haciendo caso omiso de las heridas en su cuerpo, aclamaron en voz alta. Sin embargo, incluso antes de que sus vítores se escucharan, otra ola de flechas llovió sobre ellas, atravesando sus pequeños cuerpos. Los descendientes aristocráticos del imperio dispararon despiadadamente con su aguda vista. Sin compasión, apuntaron directamente a las niñas frente a ellos con flechas sedientas de sangre. Una flecha atravesó el aire a una velocidad aterradora, atravesó la cabeza de una niña con un ruido sordo, ingresó por su ojo izquierdo y salió por la parte posterior de su cabeza, deteniéndose justo frente a la nariz de Jingyoer. Cálida sangre salpicó toda su cara y abrió la boca. Con la varilla ardiendo sujetada con fuerza, se congeló. Los gritos de las niñas reverberaban en sus oídos. Todo fue como una pesadilla. Las flechas comenzaron a disminuir cuando el príncipe Wei y Mu Yun rieron al unísono. Ambos echaron hacia atrás sus arcos, apuntaron directamente a la chica, y soltaron una flecha, dejándolas acelerar por el aire. Sao Jue frunció el ceño y condujo su caballo hacia adelante. Alcanzando su carcaj, se dio cuenta de que solo le quedaba una flecha. Con un gemido frío, rompió la flecha por la mitad y las colocó en su arco. Con un tiro hábil, disparó ambas flechas, disparando a las lanzadas por el príncipe Wei y Mu Yun del cielo. Suzuwai se rió y comentó: «Buena habilidad para disparar». Terminando su frase, todos los gritos se detuvieron y el viento del norte barrió la arena nevada, soplando el hedor de la sangre junto con ella. La arena estaba cubierta de rojo y la única niña que sobrevivió fue Jingyoer.
su cabello esparcido por la cabeza, con heno atascado en él, su ropa teñida de rojo y una expresión pálida. Ella sostuvo la vara de madera y no se movió ni una pulgada. Los miró con una mirada atónita como si estuviera en estado de shock. El séptimo hermano sigue siendo el mejor. No me quedan más flechas. Creo que serás el ganador hoy. Shao Hue dijo. El príncipe Wei alzó las cejas, miró su carcaj, luego a Mu Yun y finalmente giró hacia Suzuwai. Suzuwai sonrió inteligentemente y dijo: hace mucho tiempo que ya no tenía flechas. Yan Sisi todavía tiene algunas flechas, no. Aún queda tiempo. No se sabe de quién es la mano con la que morirá el ciervo. Dijo Mu Yun de repente. Todas las miradas cayeron sobre Yan Sun. Shao Hue miró con frialdad a Yan Sun y dijo sin emoción: Yan Sisi es conocido por dar sorpresas a todos en momentos desprevenidos. El palo solo se quemó a la mitad, pero todos los demás ya habían agotado sus flechas. Solo había una flecha blanca con plumas blancas en el carcaj de Yan Sun. Yan Sun se sentó majestuosamente en su caballo. Aunque solo tenía 13 años, su espalda era fuerte y recta, con cejas deslumbrantes y ojos brillantes. Su nariz era aguda y tenía una mirada penetrante. La ropa pulcramente planchada que llevaba, distinguiéndolo de la multitud, lo hacía parecer guapo pero frío. Con su fría expresión, empujó su caballo hacia adelante y sacó su arco, apuntando a la niña parada justo en medio de la arena. Ráfagas de viento pasaban volando, revolviendo la ropa hecha jirones de la niña y el cabello desordenado. Todavía era muy joven, no tenía más de 6 o 7 años, parecía desnutrida y espantosa, como un pequeño lobo sin pelo recién nacido. Sus brazos, cuello y pantorrillas estaban cubiertos de heridas, y la herida en su hombro estaba cerca de su arteria. Estaba de pie en medio de la desordenada arena de Siuluo, con extremidades desmembradas esparcidas por todas partes, la sangre fresca fluyendo de los cuerpos y el hedor a sangre que llenaba el aire. La fuerza de la crueldad era como el espíritu de desesperanza, desgarrando los delicados ojos de la niña. Una brillante flecha sedienta de sangre apuntó lentamente a la garganta de la niña. El adolescente se sentó majestuoso en la parte posterior de su caballo. Con su mirada aguda y sus cejas fruncidas, las venas de sus brazos se hincharon mientras tiraba de su arco. No había ningún lugar donde esconderse. Pensamientos desorganizados corrían por su mente, muchas preguntas y misterios se desvanecieron bajo el repentino embate. Levantó lentamente su cabeza. Su mirada extremadamente fría, que irradiaba una inmensa cantidad de odio y resentimiento, miró a los adolescentes frente a ella sin el más mínimo temor. Almohadilla más almohadilla más almohadilla. Año 774 del primer mes del calendario de Baikang. La gente de Zhenguang acababa de celebrar el día de Año Nuevo. En la arena de caza real en las afueras de la ciudad de Zhenguang, fue la primera vez que se conocieron. El tiempo pasó por el camino de la historia, abriendo las puertas del tiempo y el espacio. Dos almas que nunca fueron destinadas a encontrarse habían sido colocadas en la misma plataforma. Yan Sun frunció el ceño. Moviendo sus dedos un poco, soltó la flecha. La flecha salió disparada, moviendo el aire frío, mientras se elevaba en el aire. Todas las miradas se concentraron y cayeron sobre la niña que estaba enraizada en el lugar. Con un esbus, la línea de sangre se detuvo cuando la flecha filosa rozó el cuello de la niña, cortándola. Su figura se tambaleó un poco, pero siguió de pie tambaleándose unos pocos pasos. Jaja. Felicitaciones, séptimo hermano. Shao Hue se rió. Shao Che miró con desprecio a Yan Sun y sonrió. Yan Sisi ha pasado todo su tiempo cantando, bailando y diciendo poesía.
Olvidaste cómo los antepasados del clan Shao hacen una reverencia. Yansun dejó su arco largo y giró. Con un tono suave, dijo. Como hacían los antepasados del clan Shao la reverencia, ya sería suficiente si sus descendientes lo recordaran. No me atrevería a inmiscuirme en los asuntos de tu familia. Suzuwai soltó una gran carcajada y dijo. Como todos estamos aquí, creo que el ganador de esta competencia es su séptima Alteza Real. Prepararé la cena para todos en mi casa. Vámonos y bebamos en mi casa. Todos estuvieron de acuerdo y treparon a sus caballos juntos, como si todo lo que había sucedido fuera solo un juego que no podía ser más ordinario. Una enorme ráfaga de viento pasó volando, levantando las túnicas de estos hombres, el hedor del viento llenando las vastas llanuras nevadas. Desde lejos, Yansun se volvió y miró a la niña cubierta de sangre y suciedad. Ella había estado parada en medio de las llanuras después de tanto tiempo, su mirada profunda mirando en su dirección, obsesionada por un largo tiempo. El cielo se oscureció gradualmente. Con los vientos del norte aullando, el penetrante frío los heló hasta la médula. El viento azotaba la nieve en el suelo mientras gemía como una bestia enloquecida. Los hombres de la familia Such estaban limpiando la arena, recogiendo esos cuerpos pequeños, arrojándolos a un carro detrás de ellos. No muy lejos, había una zanja de tamaño mediano que había sido excavada, con el ajenjo crepitando en llamas dentro de la zanja, un denso humo ondeando desde allí. Fue usado para enterrar a esas niñas, junto con esas bestias sedientas de sangre. Estas vidas no valían nada, como si fueran bolas. Sus ricos propietarios jugarían con ellos una sola vez y se cansarían de ellos, por lo tanto, los expulsarían. Jing Yuer tenía un saco roto sobre ella, y su cabeza colgaba en silencio, sentada tranquilamente al lado de las jaulas. Estaba gravemente herida, pero incluso si hubiera sido un hombre adulto, habría sido difícil sufrir el inmenso dolor en un silencio total. Los hombres de la familia Sud pensaron que moriría pronto, pero incluso después de un largo tiempo, notaron que su pecho todavía subía y bajaba, aunque muy poco. Sabían que estaba viva debido a su respiración y que una fuente desconocida de fuerza todavía estaba apoyando a esta niña a pesar de que estaba tan cerca de la muerte. Por lo tanto, no la lanzaron a la zanja funeraria. En cambio, la volvieron a poner en la jaula cuando se fueron. La jaula que inicialmente estaba llena de niñas de repente parecía espaciosa. Todas estaban muertas, solo una había sobrevivido. Cuando los hombres se sorprendieron de la suerte de la niña, no pudieron contener la urgencia de dar media vuelta y observarla con precaución. Aunque no pudieron encontrar palabras para describirlo, sintieron agudamente que la niña, en comparación con cuando ella había llegado, había cambiado. La casa de los Uch ocupaba un vasto espacio. Entraron por la puerta trasera y Susun colocó a Jing Yuer bajo el cuidado de 2 trabajadores. Después de darles algunas instrucciones, la miraron por última vez, fría, giraron sus cuerpos y se fueron. Almohadilla más almohadilla más almohadilla. Con un clic, se abrió un candado en una de las habitaciones. Jing Yuer fue empujada adentro. La puerta se cerró con llave antes de que pudiera levantarse. Estaba bastante oscuro entre las 4 paredes, con una pila de madera ardiendo. Uno podía aún oír el traqueteo de las ratas correteando por el cuarto. La niña no gritó de horror. Se sentó en medio del cuarto, sacándose el saco que cubría sus hombros. Usando los dientes para asegurar un extremo del saco, comenzó a arrancar trozos de tela, envolviendo las heridas en su cuerpo con intensa concentración, sus técnicas sorprendentemente bien practicadas.
Un tiempo tan largo fue suficiente para que la agente calificada calmara sus nervios, usando un pensamiento cuidadoso y una actitud calmada para enfrentar cualquier cosa que se cruzara en su camino, incluso si las circunstancias eran increíbles. De hecho, la Jing Yuer de esa época era la comandante Chu Qiao, comandante adjunta de la 11ª División, quien había sacrificado su vida por su nación. El destino, en muchas ocasiones, podría ser increíble. Debajo de un abismo puede que no se esconda cierta muerte, sino tal vez el camino a una nueva vida. Chu Qiao levantó los brazos. Usando la luz que estaba afuera, miró su pequeña palma. Sintió un poco de tristeza en el fondo de su corazón, pero no sabía si estaba triste por ella o por esta niña lastimosa. No hay nadie aquí. Puedo permitirme estar triste y temer, pero tengo que acortar este tiempo tanto como pueda. La niña murmuró para sí mientras las lágrimas caían, fluyendo a través de su cara sucia y flaca. Abrazando sus rodillas, bajó su cabeza, colocándola entre sus brazos. En silencio, su espalda comenzó a temblar. Esta fue la primera noche que Chu Qiao pasó en el imperio de Xia, en la choza de leña fría y bien circulada de la casa Sut. Fue la primera vez que lloró sin cesar porque era débil y temerosa. Se dio una hora para maldecir su destino, recordar su pasado, preocupándose por su futuro y adaptarse a su nueva vida. Tras una hora, ya no sería Chu Qiao, comandante de la 11ª División, sino una joven e indefensa niña esclava sin nada, peleando para sobrevivir en este inhumano, sangriento y caótico imperio. Capítulo 4. El destino la había empujado a la cuneta, se dijo a sí misma. Tenía que escalarla. Este terrible predicamento no le dio ninguna oportunidad de llenarse de remordimiento o ansiedad. Si no se forzaba, podría no ser capaz de sobrevivir la noche. Alzó sus manos ennegrecidas y tomó un palo, lentamente escribiendo en el suelo. Suchwei, mu, hueche. Ante esta palabra, sus cejas empezaron a fruncirse. Empezaba a oscurecer fuera, y los instrumentos de viento de madera que jugaban dentro de los terrenos del palacio podían oírse. Entre el crujido también se podían escuchar oleadas de risas. Silenciosamente recordó sus pensamientos por un tiempo y finalmente escribió la última palabra, Yan. En la sala principal del palacio de Sut todos estaban brindando. El ojo derecho de Yan Sun se crispó de repente. Arrugó sus hermosas cejas y se volvió lentamente, mirando profundamente en la completa oscuridad. La noche era completamente negra. Con grajillas volando alto en el cielo, este imperio turbio y feo estaba podrido desde el núcleo. Lo viejo estaba destinado a ser destruido, con el nuevo orden en su lugar, surgiendo de las cenizas. Incluso con las heridas en su cuerpo lastimando terriblemente, Chu Qiao aún se obligó a levantarse y correr alrededor de la pequeña habitación de leña, de vez en cuando se detenía para usar sus manos para masajear su piel en caso de que muriera congelada en esta choza destartalada. El tambor señaló las 3 de la mañana, y una ventana que era de la altura de una persona se abrió. Entonces, una pequeña cabeza surgió. Chu Qiao quedó atónita. Alzando su cabeza, vio un par de brillantes ojos comprobando con cuidado los alrededores del cuarto. Tras ver a Chu Qiao, una mirada de felicidad destelló en su mirada. Puso el índice contra sus labios, pidiéndole que no hiciera ruido. Entonces saltó a la choza. El chico rápidamente corrió hacia ella, abriendo los brazos y tiró de Chu Qiao a sus brazos. Se rió un poco, pero la confortó con determinación. Yuer, no te asustes, el quinto hermano está aquí. El chico era delgado y tampoco muy viejo. Parecía tener entre 8 y 9 años. Llevaba ropa de campaña gris que no le quedaba muy bien, lo que le daba un aspecto más flaco de lo que ya era.
Su estatura no estaba completamente desarrollada y era solo media cabeza más alta que Chuqiao. Sin embargo, sus rasgos faciales y contornos parecían haber soportado muchas dificultades. Sostuvo a la niña fuertemente en sus brazos y le dio unas palmaditas en la espalda, repitiendo continuamente: «No te asustes, el quinto hermano está aquí». Sin saberlo, los ojos de Chuqiao se llenaron de lágrimas. Gotas de lágrimas rodaban descontroladamente por su rostro, empapando su ropa áspera. No sabía si era la reacción natural de su cuerpo o sus propias emociones verdaderas, pero en esta noche extraña y fría, este abrazo frágil pero cálido era demasiado precioso. La luz de luna clara y brillante que se ve a través de la ventana ligeramente abierta, brilla sobre los pequeños cuerpos de los niños. Dentro de las cuatro paredes frías, el único pequeño calor provenía del corazón. El pequeño cuerpo del niño era como una montaña dura. En esta noche gélida, aunque podría haber estado temblando de miedo, todavía abrazaba firmemente a su hermana. «Yoer, ¿tienes hambre?». El chico la liberó de su abrazo y con cuidado secó las lágrimas de Chuqiao con sus dedos ennegrecidos. Sonrió y dijo con alegría: «Adivina qué te trajo tu hermano». El chico sacó una pequeña bolsa de tela de la espalda y se sentó en el suelo, abriendo cuidadosamente la bolsa. El aroma de la comida flotó en el aire al instante. Levantó su cabeza para ver que Chuqiao todavía estaba de pie y estaba desconcertada. Levantando las cejas, dijo: «Sienta». Era un cuenco de porcelana gruesa con decoraciones azules y blancas en un lado ya descolorido por el frotamiento, y había algunos pequeños agujeros en la boca del cuenco. Estaba lleno hasta el borde de arroz, junto con verduras apiladas encima. No había mucho aceite, pero su aroma era igual de bueno. El niño tomó un par de palillos y los metió en las manos de Chuqiao, apresurándole: «Rápido, come». Chuqiao bajó su cabeza y inundó su boca de arroz. Todo lo que sabía era sal, debido al sabor de sus lágrimas. Tenía la garganta estrangulada, pero continuaba comiendo como un robot, sollozando de vez en cuando. El chico miró directamente a Chuqiao. Cada vez que abría la boca, él hacía lo mismo, como si le estuviera enseñando cómo comer. Cuando tragó la comida, él sonrió de oreja a oreja, haciendo que sus ojos se volvieran rendijas. Mientras sus palillos jugueteaban en el cuenco, pincharon algo. Recogiéndolo, en realidad era un trozo de cerdo estofado que aún estaba tibio. Esa pieza de carne era del tamaño de un pulgar y estaba un poco quemada en el costado. Era medio graso y medio magro, pero en una noche fría y oscura como esta, era muy tentador. De repente hubo un ruido. Chuqiao alzó la cabeza del cuenco, mirando al chico, y vio que se estaba frotando torpemente la barriga. Poniendo intencionalmente un frente indiferente, dijo: «Acabé de cenar, no tengo hambre». Chuqiao le pasó los palillos y dijo: «Toma». El chico sacudió su cabeza al instante. «Nuestra cena de hoy fue especialmente buena. El cuarto joven maestro nos permitió añadir platos. Estofado de pescado, costillas agridulces, cerdo frito con vinagre, pato al vapor. Había tantos platos. Comí tanto que puedo vomitar, no creo que pueda tener más comida». Chuqiao tercamente levantó sus palillos y dijo: «No me gusta comer cerdo estofado». El niño permaneció aturdido por un momento, miró a Chuqiao y luego desvió su mirada hacia la pieza de cerdo estofado. Sin saberlo se tragó su saliva. Después de un rato, finalmente alcanzó los palillos que ella ofreció, y cuidadosamente mordió la porción de grasa de la carne. Luego pasó la carne de cerdo magra a Chuqiao. Riendo de alegría, revelando su fila de dientes blancos, dijo: «Yoer, ahora puedes comer».
Una punzada de emociones la golpeó y bajó apresuradamente su cabeza. Las lágrimas giraron en sus ojos, pero logró retenerlos. Después de un rato, levantó su cabeza lentamente y sonrió al chico. Ella abrió la boca y devoró ese pedazo de carne, comiendo y sonriendo al mismo tiempo. Joer, está delicioso. Sus ojos brillaron como si fueran estrellas en la galaxia. Chuqiao asintió furiosamente. Estaba aún sorprendida, pero se las arregló para decir, está delicioso. Lo más delicioso que he probado en mi vida es este pedazo de carne. Chica tonta. El chico se estiró y le acarició la cabeza. Con un tinte de tristeza en su expresión, dijo, ¿cuántos años tienes para decir que hay cosas en tu vida? No necesitamos hablar del futuro, solo de lo que somos ahora. Hemos probado muchas comidas caras, pero aún eres demasiado joven para recordar algo. Pero no te preocupes. Un día, el quinto hermano te dejará comer y vestir bien, y te traerá delicias de todo el mundo. No solo cerdo estofado, sino también ginseng, abulón, nido de pájaro, aleta de tiburón y almejas. Lo que quieras, lo tendrás. Hasta entonces, nadie pensará en intimidarnos. Joer, ¿me crees? Chuqiao asintió y continuó metiendo arroz en la boca. Aunque no era muy delicioso, el calor que le dio era tremendo. Joer, no te asustes. Mientras dice esto, el chico se sacó su chaqueta y la puso sobre los hombros de Chuqiao. Con un tono cálido, anotó sus palabras muy claramente y dijo, el quinto hermano te protegerá y te estará acompañando. No temas. Mientras la luna brillaba clara y brillante, la luz brillaba a través de los huecos en la choza de leña como deslumbrante luz blanca. Como escarcha bajo la luz de la luna, los pequeños cuerpos de los niños se juntaron, aparentemente pequeños, pero muy cálidos. Las llamas de luz inundaron la zona desde lejos, los instrumentos de viento de madera tocaron al compás de su corazón y el aroma de la carne y las bebidas llenaban el aire. La ciudad sin noche de Zhenguang finalmente había conducido al clímax del banquete de esta noche. Bajo las brillantes luces, nadie recordaba a la niña que había sobrevivido al ataque en la arena. El aire frío se hinchó, haciendo que la bandera con la insignia de la llama del imperio de Xia silbara en el viento. Almohadilla más almohadilla más almohadilla. Cuando se despertó al día siguiente, el niño ya no estaba allí. En el piso, había dejado un mensaje con su prolija letra, el quinto hermano volverá esta noche. Hay bollos debajo de la leña. Chuqiao retiró las ramitas secas y vio dos bollos ligeramente amarillentos envueltos en un pedazo de papel de aceite. Los sostuvo con fuerza y parecía tranquila, pero su mirada comenzó a calentarse. De esta manera pasaron 3 días sin que nadie le preguntara por su condición. El chico continuó visitándola cada día, llevándole comida y acompañándola, para entonces irse en silencio al día siguiente. Al tercer día, la puerta de la choza se abrió de golpe. Susun miró a Chuqiao, que había permanecido vivo tras días en la choza de madera, frunciendo más y más sus cejas. Al final, ordenó a sus hombres a que la liberasen. Cuando salió de la choza, Chuqiao se detuvo en la puerta. Echando un último vistazo a esta choza dilapidada, presionando los labios, se giró con una mirada de determinación. Mientras avanzaba, la choza parecía ser más acogedora. Una gran panda de niñas podía verse ocultándose tras los árboles, espiándola. Cuando alcanzó el patio, con los hombres marchándose, la multitud de niñas corrió hacia ella, empujándola a sus brazos. Pequeña Sexta, has vuelto. Sexta hermana, pensé que nunca volverías. Hermana Joer, Las niñas empezaron a hablar a la vez. Algunas gritaron en voz alta,
asustando un poco a Chuquiao, quien se quedó aturdida allí con las niñas rodeándola mientras toleraba los mocos y lágrimas de estas niñas pequeñas. Vale, dejad de gritar. Una voz masculina se oyó, haciendo girar las cabezas de las niñas, haciéndoles gritar. Quinto hermano. Un chico salió corriendo, cargando una bolsa de tela. En 2 pasos, dejó caer su contenido en el suelo. Estaba llena de semillas de melón. Una vez las vieron, las niñas gritaron de júbilo y soltaron a Chuquiao al unísono, corriendo hacia las semillas. No os las robéis. Hay bastante para todos. El chico dijo maduramente. Continuó. Joer acaba de escapar de la muerte y fue severamente herida. No la molestéis. Todas tenéis que ayudarla a completar su labor en los próximos días. Las niñas asintieron. Una chica con 2 colas de caballo y pálida, con suaves rasgos, alzó su cabeza. Sonrió y dijo: no te preocupes, quinto hermano, definitivamente ayudaremos a la sexta hermana. El chico continuó. Xiao Qi, te recuperaste de tus heridas. ¿Por qué estás fuera de la cama? Quinto hermano, ya se han curado. La niña sonrió mientras se enrollaba las mangas, revelando cicatrices negras y azules de una flagelación. Algunas áreas aún revelaban su carne y no estaban para nada recuperadas. Xiao Qi dijo alegremente, la medicina que me diste fue muy útil. Fue doloroso una vez me la apliqué. Xiao Ba fue pateada en la cintura por un caballo mientras los alimentaba, tenía que ayudarla. Lin Si, entra, tengo algo que decirte. Una joven apareció de repente, sosteniendo la mano de él. Chico. Él se giró y miró a Chuquiao. Dijo. Joer, hace mucho viento fuera. Entra también. En la pequeña y dilapidada casa, había una estufa grande con más de 10 mantas dobladas cuidadosamente encima. Un chico llamado Lindsay cantó. Hermana ZH y Xiang, me buscabas. ZH y Xiang no era mucho mayor, aparentaba 10 años. Se arrodilló y abrió la estufa por debajo, revelando su oscuro interior y sacando una pequeña caja. Dijo. En 5 días, será el aniversario de la muerte de nuestros padres y familiares. El incienso y dinero espiritual 2 que querías que preparásemos en secreto está todo aquí. Lindsay asintió y dijo con tono cauteloso. Tened cuidado, no dejéis que el encargado sepa de esto. Sí, no te preocupes. Nadie vendrá por nosotros. Pero por ahora, cuando te encargues del joven cuarto maestro, tienes que ser cuidadoso. Anteayer, oí de Sitao de la lavandería que el joven tercer maestro ya ha asesinado a 2 lectores en su cuarto. Incluso aunque el joven cuarto maestro no es como él, su extraño carácter es impredecible. Cuando el maestro no está cerca, el joven maestro Wei no le importa lo que suceda en la casa. Son más y más indisciplinados. El gran maestro ya ha matado a más de 20 jóvenes esclavas. Las que fueron vendidas